Hola, hoy vamos a hacer un problema de aplicación de funciones. El problema dice lo siguiente: el precio de venta en euros de un artículo deportivo desde el momento inicial de su comercialización se ajusta a la función esta que veis aquí escrita. Me está diciendo que esto de aquí es el precio de venta, y que lo tenemos en euros, muy importante para después escribir las respuestas. Y la T son los meses, ¿vale? Entonces, el primer apartado nos dice que calcule el precio inicial del artículo. ¿Qué quiere decir el precio inicial? Quiere decir que cuando no han pasado ningún mes, por lo tanto la T será igual a 0. ¿Dónde sustituimos el 0? ¿En la primera función o en la segunda? Lo vamos a sustituir en la primera porque si os fijáis en la parte derecha dice que esta función está definida de 0 hasta 15. Por lo tanto tengo menos un quinto de 0 al cuadrado más 4 por 0 más 80 igual a 80. 80 euros vale el artículo al inicio de su comercialización. Después dice después de transcurridos 15 meses. Pues ahora tenemos que sustituir la T por 15. ¿Qué vamos a buscar? P de 15. Pero ahora nos fijamos y para 15 está definida en la segunda función porque el igual lo tenemos aquí. Por lo tanto ponemos 87 más 32 partido por 15 menos 11. Será 87 más 32 partido por 4. Será 87 más 8 por 4, 32. Por lo tanto tendremos 95 euros. El precio del artículo transcurridos 15 meses es de 95 euros. Muy bien, el apartado A dice: estudia en qué meses se produce un aumento y en los que se produce una disminución del precio del artículo. Lo que nos está preguntando es la monotonía de la función, dónde crece y dónde decrece. ¿Cómo se hace el estudio de la monotonía? Acordaros, lo que se hace es derivar la función, igualarla a 0 y los puntos que son la solución de esa función igualada a 0 son los puntos críticos, que estos serán o máximos o mínimos, ¿vale? O también pueden ser puntos de inflexión. Muy bien, entonces como hay dos funciones, cogemos la primera, que es menos un quinto de t al cuadrado más 4t más 80. Hago la derivada. Su derivada es menos 2 quintos de t más 4. Y como hemos dicho, esta derivada la tengo que igualar a 0. E igual a, bueno, más 4 igual a 0. Muy bien, por lo tanto la t es igual a menos 4 por 5 partido por menos 2, que me queda 10. Por lo tanto, el punto crítico está en 10. Muy bien, ahora ponemos aquí el 10 y lo que vamos a hacer es buscar un número menor y un número mayor. Un número menor o que esté entre menos infinito y 10 y uno mayor podría ser, por ejemplo, el 100. ¿Dónde sustituye? En la derivada. Si sustituimos en la derivada, aquí tenemos que va a ser 4, por lo tanto mayor que 0. Por lo tanto, en esta parte aumenta. La parte derecha, si sustituimos por 100, tenemos 200 partido por 5 más 4, que quiere decir que da negativo. Por lo tanto, bueno, era menos 200 partido por 5, que decrece. Ya tenemos que por la primera función hasta 10 crece y a partir de 10 decrece. Ahora vamos a estudiar la segunda y luego vamos a poner cuál es el crecimiento de la función en general. La segunda función es 87 más 32 partido por t menos 11. Muy bien, hacemos la derivada. Esto es 0 y ahora aquí tenemos la derivada de arriba por la de abajo sin derivada, menos 32 partido t menos 11 al cuadrado. Esta es la derivada. Muy bien, si esto lo igualamos a 0, ¿qué ocurre? ¿Qué nos queda? Que menos 32 tiene que ser igual a 0. Eso no es verdad, nunca 32 será 0. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que esta función es o creciente o decreciente. ¿Qué vamos a hacer? Estudiamos el signo de esta función, de esta fracción. Arriba siempre va a ser negativa, ¿vale? Y abajo, como está elevado al cuadrado, siempre va a ser positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado de esto siempre será negativo. Si siempre será negativo, quiere decir que esta función siempre es decreciente para todos los reales.
Muy bien, ya hemos hecho el estudio de las dos funciones. Ahora lo que tenemos que ver es, en general, lo que va a pasar. Fijaos, hasta 15 me interesa la primera y a partir de 15 la segunda. Por lo tanto, vamos a decir que de 0, aquí teníamos 10, ¿por qué? Porque la primera es hasta 15, por lo tanto, la primera parte lo cogemos, esto es desde 0. La cogemos de la primera función, ¿vale? Es creciente. ¿Qué pasa? Para la primera función hasta 15 es decreciente, pero aquí también es decreciente, por lo tanto a partir de 10 será decreciente. Muy bien, y ahora tenemos que contestarlo, pero contestando a la pregunta del ejercicio. La pregunta decía, ¿en qué meses se produce un aumento? Pues que diremos que en los 10 primeros meses el precio va aumentando, ¿vale? Dice, y en los que se produce una disminución y a partir del 10º mes el precio disminuye. Muy bien, ahora pregunta también cuál es el precio máximo que alcanza el artículo. ¿Cómo calculamos el precio máximo? Pues aquí vemos que el punto crítico, esto es un máximo. ¿Por qué? Porque el precio va aumentando hasta que llega a 10 y luego disminuye. Por lo tanto, cuando hayan pasado 10 meses, el precio que alcanzará su valor máximo. ¿Cuál será ese precio? Lo que tenemos que hacer es sustituir el 10 en la función, en la primera función. O sea, hacemos P de 10. P de 10 será menos 1/5 de 10 al cuadrado más 4 por 10 más 80. Muy bien. Esto es 100 menos 100 partido por 5 más 40 más 80. Esto es menos... A ver, entonces esto da menos 20 más 120, que eso serán 100 euros. Muy bien, por lo tanto el precio máximo son 100 euros. Ahora nos falta calcular el precio mínimo. Cuando hemos calculado la monotonía, hemos visto que había solamente un punto crítico y que por este lado crecía y este lado decrecía. ¿Dónde estará el mínimo? Pues el mínimo estará o aquí, ¿vale? Por esta parte, el primer punto es el 0, porque la función está definida a partir del 0. Antes hemos calculado cuánto valía en 0, en el momento inicial, y nos ha salido 80 euros. ¿Cómo podemos calcular que aquí la función está decreciendo, cuánto valdrá, qué precio va a alcanzar el artículo? Pues como no está acotado por la derecha, lo que podemos hacer es hacer el límite cuando la t tiende a infinito, ¿vale? ¿Qué función cogemos? Pues la segunda, 87 más 32 partido t menos 11. ¿Y esto cuánto nos da? Pues nos da 87 más 32 partido por infinito, que es 0, por lo tanto nos da 87 euros. ¿Cuál es el precio mínimo? El precio mínimo es, en el inicio, es de 80 euros. ¿Y cuando vale 80 euros? Pues al inicio de la comercialización del artículo. Muy bien, ya nos falta resolver el apartado C. El apartado C dice, después de transcurridos 15 meses, ¿habrá algún mes en que el precio sea inferior a 85 euros? Razona la respuesta. Muy bien, pues viendo lo que hemos calculado ya podemos contestar a esta pregunta. ¿Por qué? Porque me dice, si transcurrió 15 meses, el precio va a ser inferior a 85. Nosotros hemos visto aquí que cuando transcurran muchos meses, el precio nunca será inferior a 87. Como mucho va a tender a 87 euros. Por lo tanto, ¿cómo contestaremos? Diremos que nunca el precio será menor que 87, por lo tanto, como aquí nos decía, si podía ser inferior que 85, diremos que no, que el precio nunca será inferior a 85.